Continuamos con nuestro estudio sobre el gobierno de la Iglesia. Hoy nos tocaría un tema también muy importante: ¿cuál es el modelo bíblico? Sabemos que la Iglesia es un organismo espiritual y está regido por lo espiritual. Hay una Iglesia universal, la cual formamos parte todos aquellos que hemos creído en Cristo. Esa Iglesia universal está formada por aquellos que están ya en la presencia del Señor. Todos ellos conformamos, tanto los que están en la eternidad como todos los que estamos en este mundo, la Iglesia universal. Pero la Iglesia, al igual que en los tiempos bíblicos, la Iglesia local necesita una organización, necesita una estructura. ¿Cómo se gobierna la Iglesia local? ¿Cómo es el modelo bíblico del Nuevo Testamento? Lo que la Biblia nos muestra es la forma como se gobierna la Iglesia, y hay 3 puntos de vista diferentes. Los 2 primeros que vamos a ver no creemos que sean correctos, no son bíblicos, y vamos a ver el porqué. Y el tercero creemos que es el correcto. Muy bien, el primer modelo entonces que encontramos es el modelo episcopal. Y este gobierno también se conoce como de un único obispo. Los que se gobiernan de esta forma son la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Episcopal, algunas iglesias metodistas también. Entonces, ¿en qué consiste esto? O sea, ellos tienen una cabeza y de allí hay diferentes jerarquías que todos conocemos, ¿no es cierto? El papado, que es la cabeza máxima dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica, y de allí hay una serie de cargos que tienen los que les secundan. Sabemos que la Iglesia Católica ha puesto al Papa como el líder máximo, y los nombres que se le ha dado son nombres ciertamente no bíblicos, herejes, antibíblicos. A ver si se acuerdan qué nombres tiene el Papa. Vicario de Cristo. O sea, vicario de Cristo significa el sucesor de Cristo. O también Pontificis Maximus. Significa el nexo o el puente entre Dios y los hombres. Herejía total, porque hay solo un nombre bajo el cielo dado a los hombres, que es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. En fin, también se le llama el Santo Padre, también es antibíblico. La Biblia habla: no digáis a nadie Padre. Pero los que le secundan al Papa son los cardenales, y debajo de los cardenales están los arzobispos. Debajo de los arzobispos gobiernan a los obispos, que gobiernan ciudades, pueblos, donde esos obispos tienen a su cargo varias iglesias donde están gobernadas por los sacerdotes. O sea, es una jerarquía de cargos cuya cabeza es el Papa. Así también se gobierna la Iglesia Anglicana, la Iglesia Episcopal, iglesias metodistas. No creemos que esto sea bíblico, y de dónde sacan tampoco sabemos cuál es el origen, pero sí conocemos una práctica que en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 6 y versículos 14 y 15 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también. Acá habla de las obras de los nicolaitas. Y en el capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac
poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas, ¿a qué se refiere esta doctrina? No hay antecedente histórico y cuando no hay nada que la Biblia nos diga en cuanto a la historia, vamos al texto, a lo que significa esta palabra nicolaitas. Y esta palabra nicolaitas en el griego significa Nicol, que significa conquista, dominar, victoria. Y laítaos o laos también se puede definir como laicos, significa conquista de la gente o los gobernantes de los laicos o los que han conquistado al pueblo. Entonces, ¿a qué se refiere aquí en el libro de Apocalipsis a esta palabra que el Señor dice, la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco? Y muchos intérpretes sostienen esto, que es lo que aborrece el Señor, es esa jerarquía. El pastor Carlos Willowy dice, los nicolaitas era una secta que exaltaba a los clérigos por encima de los laicos. Así practicaban una dictadura eclesiástica religiosa. Entonces, estamos viendo cuál es el gobierno bíblico y el primer modelo que encontramos, de acuerdo a lo que en este mundo siguen, no creemos que sea bíblico. No hay antecedente bíblico en cuanto a este modelo. Y es tan interesante que dice aquí este pasaje de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 14 y 15, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Lewis Perry Chafer dice, la expresión más completa de esa práctica se encuentra con posteridad en el episcopado y el papado. ¿No sería incorrecto entonces pensar que la doctrina de Balaam, la inmoralidad y la idolatría, sumado a esta jerarquía, es lo que Dios aborrece? Todo este sistema de jerarquía está plagado de inmoralidad, de idolatría, de perversidad. Y es lo que nosotros vemos en la actualidad. Bueno, ¿dónde se apoyan? ¿Hay algún apoyo bíblico donde ellos creen que pueden sostener este modelo? Ellos toman Hechos capítulo 15, versículo 6, en esta reunión que vemos en el primer concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Allí estaban deliberando en cuanto a qué hacían con los gentiles. Había un grupo que se llamaba los judaizantes que decían, para ser salvo tenían que circuncidarse, y allí se formó este concilio de Jerusalén. Y dice en el versículo 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Sabemos que la decisión que se tomó allí es, no hace falta que los gentiles se circunciden para ser salvos, solamente creyendo en Cristo. ¿Y quiénes tomaron la decisión? Bueno, dice allí, los apóstoles y los ancianos. Entonces, aquí está donde ellos dicen, la decisión tomaron los apóstoles, o sea, era la cabeza. El tema es que hoy en día, ¿hay apóstoles? No hay más, no existe más. Un requisito para ser un apóstol, ¿cuál era?
haber visto al Señor Jesucristo resucitado y estar en el ministerio de Él desde el comienzo de Juan el Bautista hasta su ascensión. Otra característica es los milagros de apóstol, o sea, señales que manifestaban ellos, ¿no es cierto? Y otra característica es haber sido llamado directamente por el Señor Jesucristo. Hoy no hay más apóstoles. Por tal motivo, no creemos que exista más esta clase de gobierno, ¿no? La Biblia nos dice, sí, que los apóstoles tenían autoridad. Allá en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles tenían autoridad en ese tiempo, pero hoy ya no tenemos más apóstoles. Entonces, el gobierno de la iglesia, creemos, como vamos a ver en el tercer punto, está gobernado por un grupo de pastores o ancianos u obispos. Muy bien, miremos ahora el gobierno congregacional. El primer modelo es episcopal, que no creemos que sea bíblico, ¿no? Segundo modelo, que tampoco creemos que sea bíblico, es el modelo de gobierno congregacional. Estas formas de gobierno lo tienen las iglesias congregacionales, las iglesias de los discípulos y muchas iglesias bautistas. ¿Cuál es el método de gobierno? Es por medio de votación, por medio de levantar las manos, y los que gobiernan son los miembros. Los miembros de la iglesia son los que votan, ya sea para a qué pastor vamos a elegir, ya sea para la disciplina, si disciplinamos o no a tal o cual persona, o el presupuesto para tal o cual obra, decide la iglesia. Ese es el gobierno congregacional. Nosotros creemos, como vamos a ver, que el gobierno de la iglesia es vertical, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. O sea, no es de los miembros hacia arriba, sino de los líderes hacia la congregación. Vamos a mirar algunos puntos donde se apoyan para sostener el gobierno congregacional. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 en adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, acuérdense, acá está diciendo, ¿quiénes son los que convocan? Los 12, dice. O sea, los 12 era un título ya para los apóstoles. Entonces, los que están convocando son los apóstoles. Están convocando a toda la gran cantidad de miembros que tenía en ese entonces la iglesia en Jerusalén. Aquí dicen, los apóstoles son los que convocan y dijeron, versículo 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bueno, ellos dicen, aquí está. Este es el fundamento donde ellos dicen que la iglesia votó. La Biblia no habla de votación, la Biblia no habla de democracia. Esta es la palabra que usan para sostener como la democracia hoy en día. Cada persona un voto.
En la congregación ellos dicen, cada persona debe votar para elegir. Lo que creemos es que agradó, dice aquí, la propuesta a toda la multitud. Creemos que fueron, aunque los apóstoles convocaron, los apóstoles también escogieron. No creemos que la congregación, entendemos que en la congregación está compuesta por, hay hermanos espirituales, pero hay hermanos carnales. Hay niños en Cristo. Hay muchos que no saben discernir. Hay otros que no sabemos muy bien cómo es su relación con Dios. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en este mundo? Tiene 3 propósitos. El primer propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Otro propósito de la iglesia es predicar el evangelio a este mundo. Y el tercer propósito de la iglesia es edificar a los santos. Las Escrituras nos dicen en Efesios que Dios levantó apóstoles y profetas, evangelistas y pastores maestros. Las Escrituras nos dicen un propósito es edificar, llevar a los miembros de la iglesia a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, la función del pastor, la función de los pastores de la iglesia es edificar a los santos. Y cuán peligroso es cuando creyentes inmaduros, carnales, están decidiendo, ya sea por el futuro de un liderazgo en la iglesia, por la disciplina de una persona que anda en inmoralidad. Hermanos, me han dicho pastores bautistas, se han llegado a agarrar a las trompadas en reuniones de esta clase de sesiones. Es terrible. El modelo congregacional se lo llama democracia. Demos gobierno, cracia pueblo, gobierno del pueblo. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Dónde existe en la Biblia un gobierno de la iglesia? No hay. No hay fundamentos bíblicos. No hay ningún pasaje aparte de este que dicen, pero no hay fundamento. Entonces, cuán peligroso es, como dijimos, dar a la votación la disciplina, dar a la votación los ingresos de nuevos miembros, dar a votación de echar o llamar a un pastor. Es terrible, es terrible. Entonces, miremos, de acuerdo a las Escrituras, el modelo de gobierno de pluralidad de ancianos o pastores o obispos. La Biblia menciona que estos 3 son sinónimos. Es el mismo cargo para los 3. La palabra pastor en griego es poimán y significa aquel que está al cuidado del rebaño, que está cuidando el rebaño. Y la palabra episcopos significa obispo y es un supervisor, es un vigilante, es alguien que está mirando sobre la grey. Y la palabra anciano es presbúteros, es un hombre mayor, es un hombre maduro, no necesariamente anciano, pero es una persona madura. Entonces, estos 3, pastor, obispo y anciano, son sinónimos. Y vamos a mirar en la Biblia esto que es sinónimo. Fíjense en Tito 1:5. Si alguien me puede leer, por favor. Ahí está, ¿no? Por esta causa te dejé en Creta, era el apóstol Pablo que dejó a Tito como pastor para que establecieses ancianos. Está hablando de pluralidad. Y si me pueden leer, por favor,
Tito 1:7, acuérdense, estableciese ancianos. Ahora, Tito 1:7. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí usa la palabra, ya no más anciano, pero usa la palabra obispo, que es sinónimo con anciano. Y fíjense, por favor, en Hechos, capítulo 20, versículo 28. Ahí está. Fíjense, acá usa dos palabras, aunque no está puesta, pero en el griego dice acá: por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la grey del Señor. O sea, apacentar es la función de un pastor, de apacentar la grey, dar el alimento, y es la palabra que tiene que ver con poimán, que es pastor. Entonces, y uno más, y acá vamos a ver los tres nombres de uno solo. Si me pueden leer, por favor, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2. Ahí está. Primero, entonces, ruego a los ancianos, allí dice el apóstol Pedro, yo anciano, dice, y testigo del padecimiento de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar. Esta es la palabra que tiene que ver con el pastor. Entonces, primero habla de anciano, después habla de la función de un pastor, y después dice que está entre vosotros cuidando de ella. Cuidando de ella, episcopos, es un supervisor. Y aquí están los tres: anciano, presbítero, apacentar, pastor, y cuidando de ella, episcopo. Los tres son sinónimos: pastor, obispo y anciano. Estamos hablando de la misma persona. 16 veces la palabra anciano aparece en el Nuevo Testamento. La palabra pastor aparece una vez en forma de sustantivo y en la forma de pastorear, de apacentar, 3 veces. Y la palabra obispo o supervisor aparece 5 veces. Entonces, es difícil encontrar versículos que me apoyen estos dos primeros puntos. Muy difícil. Pero es más fácil encontrar versículos que me apoyen en cuanto a la pluralidad de gobierno de la iglesia, de pastores o ancianos u obispos. El nombre es el mismo. Nosotros como iglesia hemos escogido la palabra pastor, porque otros, en otras denominaciones, han puesto obispo o anciano, ¿no? Y uno los identifica ya. Pero, como dijimos, tienen que ver con el mismo oficio. Y vamos a ver en las Escrituras esta pluralidad de gobierno. Vamos a mirar allá en Filipenses capítulo 1:1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo con los obispos
y diáconos. Creemos que hay solamente dos oficios, de acuerdo a las Escrituras, pastores y diáconos. Vamos a ver cuál es la función de los diáconos y la responsabilidad de los pastores. Pero fíjense ahora en las epístolas pastorales. En las epístolas pastorales, allí encontramos en 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, encontramos, por ejemplo, en 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y fíjense allí en 1 Timoteo 4:14. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí dice que hubo una imposición de manos del presbiterio. ¿Qué significa presbiterio? Ancianos. Entonces, los ancianos fueron quienes ungieron aquí a Timoteo como el pastor. Vamos a 1 Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Qué lindo versículo es este, ¿no? Que nos habla sobre los ancianos o pastores, dice, sean dignos de doble honor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Trabajan en predicar y enseñar, dice. Están trabajando. Esa es su función, trabajar para la obra de Dios. El cargo de pastor tiene allí una figura en la cual muchos están poniendo su mirada. Y Dios tiene una forma de protección para él. Pero también, si no está cumpliendo su función, allí, por esto es muy importante, el grupo de pastores, de miembros, o sea, de ese grupo, ellos mismos deben exhortarle, y si no está conforme a las Escrituras, tiene que ser corrido. La Escritura dice, ¿no? No admitas acusación contra un anciano con 2 o 3 testigos. O 2 o 3 testigos. O sea, tiene que haber evidencia de su andar incorrecto. O sea, tiene que haber pruebas para poder sacarle al pastor de su cargo. O sea, son los miembros del grupo de liderazgo. Conozco congregaciones que han expulsado a pastores excelentes del ministerio. Lo han sacado de la iglesia. A pastores fundamentales lo sacaron. La congregación lo sacó. Gentes carnales, gente que andaban en pecado, sacaron a muchos pastores. Por supuesto, hay muchos pastores también que tendrían que volar, ¿no? No tendrían que estar en el cargo. Pero acuérdense, el gobierno, de acuerdo a las Escrituras, es de arriba hacia abajo, no es la congregación hacia arriba. Hay cierta participación, como dice nuestra declaratoria de fe, dice nuestra declaratoria, los pastores o ancianos no trabajan de espalda a la congregación. Se está dando informe, pero no para deliberar en cuanto si se hace esto o lo otro. Por supuesto, si la congregación, por ejemplo, no creemos que tiene que entrar en deuda, no creemos esto, pero es bueno consultar con la congregación, no para tomar decisiones, no son votaciones, como dice allí la declaratoria, ¿no es cierto? Entonces, la pluralidad de hombres piadosos, hombres espirituales, hombres que aman al Señor, deben estar en el liderazgo de la iglesia. Y qué terrible cuando no son espirituales, esa es otra cosa, ¿no? Cuando no son espirituales,
es terrible. Pero cada iglesia debería de tener una pluralidad de ancianos, de pastores que están gobernando. Dice en 1 Pedro 5:4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a ver que aún dentro del grupo de pastores o ancianos existe un pastor principal, un pastor que da la decisión final. Esto vemos en las Escrituras. Por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén, allá en el capítulo 15 de Hechos, capítulo 15, dice: como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña contra ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar la cuestión. ¿Se acuerdan? Era el conflicto sobre la circuncisión de los... si hay que circuncidar o no a los que creen dentro de los gentiles para ser salvos. Y allí, ¿quién fue quien dio la última palabra? ¿Quién fue? Y si me pueden leer, por favor, en Hechos, capítulo 15, versículos 13. Ahí está. Y el 19 ahora. Ahí está, ¿no? Entonces, allí va toda esa lista que dice Santiago, Jacobo, y él fue el que decide. ¿Entienden? Era un grupo de ancianos. Bueno, estaban en ese entonces todavía los apóstoles. Santiago no era el apóstol, ¿eh? Santiago era el medio hermano del Señor Jesucristo. Santiago, el apóstol, ya había muerto, ya había sido asesinado en el capítulo 12. Entonces, aquí el que toma ese liderazgo es Santiago. Pero fíjense ahora, también hablando de ese pastor principal, dentro del grupo de pastores, hay un pastor principal. Dentro del grupo de pastores es el que toma la decisión. 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Dice: mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esta palabra mandar en las epístolas pastorales aparece 5 veces y es la función que tiene el pastor principal. Hay un grupo de pastores, pero el pastor principal es el que está dando la dirección. Es una orden, un mandato. Hay varios versículos, por ejemplo, 1 Timoteo 4:11. Esto manda y enseña. Ahí está. Manda y enseña. Y otro 5:7. Manda. Y ahora 1 Timoteo 6:13. Ahí está, te mando. Y 6:17, 1 Timoteo. Esta es la función, como dice Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces, hay un pastor principal que da la orden final, concluyente. Pero creo que este pasaje también es muy importante en el libro de Apocalipsis. El Señor está escribiendo a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. ¿A quién se dirige? Se dirige al ángel que está en la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, en fin, de la Odisea. Al ángel, dice. Entonces, ¿es un ángel?
¿A quién se dirige? La palabra en el griego es ángelus o ángelos. Y algunos han traducido, o sea, la han transliterado, ángel. Pero la palabra también significa al mensajero. Dice en Mateo 11:10, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de él. Y esa palabra mensajero es ángelo. Entonces acá en Apocalipsis, cuando se escribe a las 7 iglesias, creemos que se está refiriendo al pastor principal de las iglesias. Se está dirigiendo al líder, al pastor de cada iglesia, al pastor de la iglesia de Éfeso, al pastor de la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de la Odisea, en fin, de cada una de ellas. Y se dirige a ellos como el pastor principal. En Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros, ¿qué? Pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, aquí vemos lo que el liderazgo, ¿no es cierto? Es triste ver cuando hay un liderazgo no espiritual, déspota, un liderazgo que no es conforme a la palabra del Señor, ¿no es cierto? Que no cumple los requisitos, como vimos en el mensaje anterior, de que tiene que tener un líder. Si podemos leer, por favor, en Tercera de Juan, y acá vemos más que un ejemplo de ese liderazgo que destruye a una iglesia. Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Si alguien me puede leer, por favor. Ahí está, ¿no? Este es el mal liderazgo que le gusta tener, la preeminencia, dicen. Acuérdense cómo es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. O en Juan capítulo 13 dice que allí estaban todos los discípulos y era una costumbre lavar los pies y ninguno hizo ese trabajo, sino que el Señor, dice, agarró una palangana, se ciñó de una toalla y se inclinó y empezó a lavar. El que quiera ser el más grande entre vosotros sea vuestro servidor. Pero acá vemos que este Diótrefe, dice, le gustaba tener el primer lugar. Y las obras que él hacía, ¿cuáles eran las obras? Dice, parloteando. Acá tenía sus obras, en la lengua, chismoso. Una persona que hacía problemas, pero no hacía nada para el Señor. Y dice aún más, no recibe a los hermanos y aún los expulsa. Un liderazgo de expulsar. Oh, qué terrible, ¿no es cierto? Ciertamente no queremos un liderazgo así. Y cuán importante es orar por ese liderazgo. Y la Biblia nos dice en Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. 21, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él,
por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, que el Señor bendiga su obra, que sigamos orando por los pastores. Cuán importante es, como decía el apóstol Pablo, orad por mí, orad por los líderes. Tienen un compromiso primeramente con el Señor. Cada liderazgo va a dar cuenta a Dios de sus actos. Hay un juicio para su iglesia. Y dice, justamente el libro de Santiago dice, no os hagáis muchos maestros, dice, porque mayor es la condenación. O sea, el que primero va a enfrentar por lo que él sabe, por lo que él conoce, es el líder. Él va a responder por lo que hizo, ¿no es cierto? Por supuesto, cada uno de nosotros. Pero sigamos orando. Muy bien.